Ok, estamos de vuelta entonces. Ya pues el tiempo correspondiente para iniciar nuestra conversación con Sonimar Babiquian, comunicadora social, maravina, zuliana, quien está en estos momentos en Florida y con quien vamos a comenzar a conversar en estos minutos. A ver, vamos a ver, Sony ya está ya se fue. Aquí. Querida Sonimar, Dios mío. me engañó el cambio, el uso horario. Mira, es que yo estoy pendiente de las historias, pero no se me ocurrió cómo salir y entrar de nuevo a ver si te veía conectado. Me pareció muy raro. Pero Oh, bueno, aquí estamos. aquí estamos, gracias a Dios, Sony. Gracias por estar esta tarde con nosotros, acompañándonos para hablar un poco sobre la oratoria. ¿Oratoria para qué? Había hecho una introducción previa acerca pues de este maravilloso tema, porque hay muchas personas que piensan que no es necesario aprender a hablar, que no les hace falta, pues porque de pronto uno sencillamente pues es introvertido, otra persona te puede decir que no es ni político, ni está frente a una cámara, ni tal vez tiene necesidad de conversar con la gente para que aprender oratoria. Entonces, queremos darte la bienvenida primero, presentándote nuevamente, Sony Marbarbiquian, comunicadora social. Tú naciste en Maracaibo, Sony. Así es. Ok. En la clínica Maravina. Falcón. ¿Cómo? En la clínica Falcón. En la clínica, bueno, fíjate, del centro de la ciudad. En la clínica Falcón, hace pocos años, quien para mí, lo repito, una de las mejores voces femeninas que he escuchado en Maracaibo, totalmente ecualizada esa voz, perfecta, y vamos a disfrutar porque además no es solamente una cuestión de voz, es una cuestión de técnica y tiene muchas otras cosas, otros detalles que es lo que queremos conocer en este momento. Sonimar, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Leo. Gracias, de verdad. Me honras con tu presentación y bueno, en principio con la invitación que me haces, porque en realidad yo no estoy acostumbrada a ser la entrevistada, todo lo contrario. Así pasa, así Y bueno, pasa. así pasa. Bueno, entonces, Pero para mantener la ayuda, ¿qué es la oratoria? mira, Leo, primero quiero no rescatar, sino reafirmar justamente eso que acabas de mencionar. Mucha gente piensa que para qué la oratoria, si ya yo aprendí a hablar, yo no necesito algo más. O yo no soy político, así como dices tú, yo no soy maestro, no soy docente, no soy abogado, no necesito pues de mayor cosa para expresarme, para hablar, ya yo sé hablar, ya yo sé hablar. Porque pareciera que la gente tiene una percepción de que la oratoria es sencillamente hablar. Uh -huh. Y no es así. La oratoria la utilizamos para expresarnos mejor, para ser cónsonos con nuestro lenguaje corporal, para ser elocuentes. La utilizamos para persuadir, para vender, para enamorar. La utilizamos para hablar de manera efectiva, para que nuestro mensaje llegue. Entonces, la oratoria, aparte de que tiene muchas vertientes y de que cuenta con muchísimas herramientas que podemos tener a la mano para que ese mensaje que nosotros queremos que llegue a cierto público, a un nicho o sencillamente a mi interlocutor, pues se haga de manera efectiva. Y si yo tengo esas herramientas a la mano y si las conozco y las sé utilizar, yo te aseguro que el mensaje no solamente va a llegar de manera eficaz, sino que va a trascender, que es muchas veces lo que queremos. ¿Cuáles son esas herramientas, Sony? Mira, tenemos bastantes herramientas, que por cierto se las puedo brindar de manera extensa a través de los webinars que estoy ofreciendo, que después podemos hablar de eso. Claro, vamos a hablar de Pero eso. es primordial que en primer lugar podamos conocer cómo hablamos, cómo nos expresamos, cuál es nuestro talón de Aquiles, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, pensamos que hablamos muy bien, que tenemos excelente dicción, que manejamos muy bien la respiración,
O a veces ni siquiera sabemos que debemos manejar de manera adecuada la respiración para que nuestro discurso no se vea atropellado o no se escuche atropellado, para que no tengamos muletillas, un sinfín de cosas. ¿Cuáles son esas herramientas? El tono, el ritmo, la dicción, el volumen que utilizamos, el vocabulario que tenemos a disposición. Entonces es un compendio, Leo, que podemos utilizar a nuestro favor para que el mensaje llegue de manera efectiva. Si quieres te los puedo explicar. Fíjate tú. Bueno, no, explícalos en el sentido de por encimita, porque eso es la idea, es que tú ahondes en ello en el webinar que vas a dictar y obviamente vamos a conversar acerca de eso para que la gente esté pendiente allí, anote cuándo es, por dónde lo va a hacer, todos los detalles, lo que van a conocer en ese webinar que vas a ofrecer. Pero aquí obviamente pues convérsanos un poco acerca de esas herramientas y están al alcance de todo el mundo. Cualquier persona las puede aprender. Claro, es que justamente están al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, no sabemos, pensamos o sentimos que es intrínseco de hablar y realmente no lo es. Por ejemplo, cuando una persona habla muy bajito, entonces no lo podemos escuchar. Pues, ¿por qué habla muy bajito? Porque no se da cuenta de que el entorno no le favorece, de que quizás está muy lejos o de que... ¿Tú me escuchaste bien, Leo? Te seguí la corriente, obviamente, sea lo que te estás refiriendo. Exactamente, porque hay personas que hablan con un volumen muy bajito, muy bajito. Sí. No se dan cuenta de, o no se percatan de su entorno, no se percatan del espacio, no se percatan, quizá no conocen a la audiencia, necesitan hablar más alto. Y con esto el tema del volumen, por ejemplo, te traigo una de las herramientas que yo dije, esto que de hecho también lo menciono en los webinars porque es muy importante. A partir de la pandemia, Leo, parece mentira, a partir de la pandemia y por varios factores, nos hemos dado cuenta de la importancia de la dicción y del volumen. ¿Por qué? Pero no la tengo por aquí a mano. Pero es que entonces estamos utilizando las mascarillas. Claro. Las mascarillas es un elemento que nos hace barrera, que no permite que la otra persona nos escuche de manera adecuada, que nos obliga a proyectar la voz con mayor precisión. Tú no te das cuenta a veces que cuando tenemos la mascarilla siempre, ¿qué? ¿Qué dijiste? Entonces nos quitamos la mascarilla para hablar, para que nos escuchen, para que nos ocurre mucho. Exactamente. Tú sabes que el 65% de las personas miran la voz, miran los labios mientras te escuchan. Te miran los labios mientras te escuchan, porque vamos haciendo una sincronía de lo que estás escuchando con lo que estás viendo que dicen mis labios, con lo que dice mi boca. Es algo que sucede en fracciones de segundo. Si yo me tapara la boca, por ejemplo, pero trato de no hacer una barrera, tú me puedes escuchar bien, pero probablemente hay algo que no estás viendo como lo dije y te puedo confundir. Correcto. Quizás no lo puedas entender. Entonces, es importante que podamos proyectar nuestra voz de manera adecuada, sobre todo cuando utilizamos la mascarilla. Y también cuando no, porque tenemos que estar conscientes de nuestro entorno, del público que tenemos, de los elementos que nos están auxiliando como los elementos audiovisuales, si estamos en una presentación, si somos maestros de ceremonia, si somos oradores, el micrófono que estamos utilizando, el calibre del micrófono, si es multidireccional, si es unidireccional, o sea, es un montón de factores. Pero para el de a pie, para el profesor, quizá el profesor de clase, para una conferencia en un lugar cerrado, también es importante que aprendamos a proyectar la voz. ¿Y cómo proyectamos la voz? Sabiendo respirar, que es otro de los factores fundamentales en la oratoria, la respiración. No sé si tú has escuchado, si tú conoces quizá locutores o colegas que a veces los escuchamos en la radio y están como ahogados. Correcto. Se les olvida. No terminan la frase, se les va la voz. Exactamente. Se les olvida que tienen que respirar, se les olvida que la voz es aire y sin aire no hay voz. Entonces es importante que conozcamos nuestra capacidad pulmonar, que si la tenemos un poco disminuida, sea cual sea la razón, porque no hemos entrenado nuestros pulmones y nuestro aparato fonador para que pueda proyectar la voz y que pueda además hacer jugar con el volumen, que también es muy importante en un orador,
porque sería muy aburrido escuchar siempre el mismo volumen en toda una conversación o en una presentación, pues es maravilloso que aprendamos a respirar, que podamos expandir nuestra capacidad pulmonar para que tengamos mayor cantidad de oxígeno en nuestros pulmones y no tengamos que hacer tantas pausas cuando estamos hablando. Son muchas Claro, cosas. por supuesto. Ahora, pero llegar, digamos, a un estado óptimo o que se pueda utilizar en el día a día sin necesidad de ser como impostado, como que ya va, como voy a hacer una llamada telefónica, voy a hablar con alguien, entonces tengo que ponerme a respirar, sino se puede hacer una práctica que tú lo puedas, te permita conversar normal y proyectes bien la voz, se puede aprender Claro, eso, a manejarla de forma, digamos, inconsciente, porque está la respiración exactamente. inconsciente, que es la que hacemos para vivir, ¿no? Tú Tienes una sabes que, consciente cuando dices, ok, porque voy a hacer tal cosa, voy a hacer esta respiración, pero que bueno, ya la termines haciendo para que pueda ser bien comprendido de forma inconsciente, esa respiración o esa técnica, cómo proyectar hasta dónde bajar, hasta dónde subir. Que... tú sabes que la práctica hace un hábito. Tú lo Correcto. sabes mucho mejor que yo. La práctica hace un hábito y podemos practicar ejercicios de respiración que eventualmente nos van a permitir, sin necesidad de engolar, de impostar la voz como tú dices, un momento me voy a preparar porque tengo una llamada telefónica. No, 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 nada de eso. Nosotros nacimos con un tono de voz que efectivamente no lo podemos modificar a menos que lo quieras modificar de manera consciente, pero no es que hay una medicina o hay un ejercicio que te permita que más adelante tu voz sea distinta. No existe. Eso no existe. Pero lo que sí puedo es practicar, hacer ejercicios de respiración que me permitan eventualmente tener la capacidad pulmonar necesaria para poder hablar. Que una buena lectura me nutra y yo tenga el vocabulario necesario para evitar las muletillas. Que conozca suficientemente a mi interlocutor para saber qué tipo de lenguaje utilizar. Entonces, la práctica hace el hábito. A ver, dijiste algo importantísimo para que, y quisiera que ahondaras un poquito más en eso dentro de lo básico de esta información, ¿no? Eso de el lenguaje de mi interlocutor para saber qué lenguaje utilizar. Pues por ejemplo, Sí. hace poco se hizo famoso el video de la señora hablando con los extraterrestres. Ay, no, imagínate tú. Entonces, ¿qué lenguaje? Pero todo el mundo se conectó. O sea, ¿cómo sería entonces eso identificar? ¿Cómo sería eso identificar cómo se comunica mi interlocutor para que me pueda entender? Te lo voy a dar, te lo voy a presentar de una forma muy, pero muy sencilla, muy fresca, para que todas las personas conectadas y que las puedan ver después también lo comprendan de manera bien digerible. Si tú estás en un salón de clases de kinder y tú vas a explicar el sistema de o cómo las plantas adquieren el color verde, tú vas a hablar de clorofila y de procesos. No, ¿verdad? Tú no vas a utilizar primero un lenguaje impostado, como dijiste tú, me gustó esa palabra, o vas a utilizar un lenguaje técnico, nada de eso. Tú tienes que saber quién es tu interlocutor para saber qué tipo de palabras vas a decir, cómo te vas a comunicar, cómo va a ser el acompañamiento de tu expresión corporal. Por eso es que es tan importante el orador de orden o un maestro de ceremonia que conozca su audiencia, o por lo menos que tenga la mínima noción de quién lo está escuchando. Y me llama mucho la atención, Leo, por cierto, que he estado haciendo un trabajo al respecto. Cuando nosotros hablamos con personas que son de otros países, que tienen nuestra misma lengua castellana, pero que son de otros países, que no coincidimos quizá en términos, Uh -huh. entre los más coloquiales hasta los más técnicos, es que podamos mantener un lenguaje quizá estandarizado, que nos permita que nuestro mensaje llegue de manera efectiva
a donde quiera que vaya, a cualquier rincón, al peruano, al boliviano, al ecuatoriano, al cubano, al panameño, al venezolano, al mexicano, etcétera. Que nos podamos comunicar. Por eso es importante que conozcamos a nuestra audiencia. Cuando yo voy a hacer los talleres, que a partir de la pandemia se tradujeron en webinars, porque teníamos que continuar y ya no podía hacer de manera presencial, pues nos dimos cuenta de que, además de que podíamos crecer, porque nuestros cursos podían llegar aún más lejos, pues había gente de otros países. Entonces tocó reestructurar la manera de cómo estaba elaborado, cómo estaba hecho ese curso de oratoria significativa, de oratoria y dicción, porque no todos iban a comprender quizás el lenguaje que yo estaba utilizando, Claro. porque no todos eran venezolanos. Y fue ahí cuando yo entendí que la importancia de que estemos conectados con nuestra audiencia para saber cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que expresarnos y mejor aún, qué es lo que quieren escuchar del mensaje que yo tengo que decir. O sea que la oratoria tiene que ver entonces con posición, postura, tiene que ver con respiración, tiene que ver con palabras específicas Sí, para, Leo. obvio, aprendiendo o conociendo, mejor dicho, a quién me voy a dirigir. Sí, La Leo. oratoria tiene mucho más allá que la mera expresión verbal de algo. Ahora, hay otra cosita. Dijiste en un momento, todos nacemos con un tono, no se puede cambiar. Y se ha hecho, o por muchos años, mejor dicho, yo creo que ya eso se ha variado un poco, aunque sería bueno siempre hacer esa acotación. Se ha pensado que para poder hablar a través de los medios de comunicación, para poder hablar en público, había que tener, tú sabes, el vozarrón. Y ha Sí. habido muchos, hemos visto muchos, además exitosos locutores, presentadores de televisión, que tienen voces muy diferentes a las tradicionales. Es necesario tener un gran vozarrón, esa voz gruesa, baja, como le dicen, lo dice, tienes voz de locutor, como si locutor no es solamente un tipo de voz para Pues poder tener buena oratoria. fíjate que yo no sé, en estos días, ahora que lo estás diciendo, yo estaba grabando un Reels. Pero bueno, tú sabes como cuando uno quiere hacer algo bien, lo repite y lo repite y lo repite. Yo Sí, no sé si finalmente lo dije o no lo dije, pero me hiciste recordar que justamente hace muchos años, esto también lo sabes tú mucho mejor que yo, pero bueno, también para que la gente que está conectada conozca esa realidad. Y hablo de como venezolana, porque desconozco las políticas en esa materia de otros países, pero hace muchos años, para ser un locutor en Venezuela no necesitabas, por ejemplo, hacer un curso, tener unas técnicas, etcétera, etcétera. Sencillamente necesitabas el vozarrón, justamente como lo acabas de decir, una voz grave, circunspecta, a veces hasta muy, muy seria, rígida, una voz quizá engolada, para poder trabajar en los medios. Y eso fue cambiando y a mí me parece que para mejor. No quiero decir que de aquello acuerdo. era malo, pero ha evolucionado, ha cambiado para mejor. Yo creo, sin temor a equivocarme, que a partir de los años 90, cuando nosotros conocimos a ese Eli Bravo, cuando conocimos a Luis Chatein, que no tienen unas voces, un vozarrón, pero cuentan con una elocuencia, tienen criterio, son carismáticos, atrapó en la radio. Tenían una Esas excelente voces dicción, porque atraparon. esas voces, las voces como las de ellos, por lo menos Chatén, que habla rapidísimo y tú le entiendes todo lo que te dice. Tiene una dicción, Exacto, porque tiene una dicción maravillosa. Él habla a 1000 por hora, pero tiene una dicción maravillosa. Eso es innegable, innegable. Y bueno, cuenta también con otras maravillosas cualidades que lo hacen el gran locutor que es. Y vuelvo al tema de Eli Bravo. La voz de Eli Bravo, una voz muy estándar, para nada una voz de locutor, que es lo que nosotros estamos del acostumbrados. La voz locutor de locutor, tradicional. exacto, una voz tradicional. La voz de locutor, típicamente conocida como una voz engolada o una voz muy grave, una voz carraspeada que termina con mucho aire. ¿Te acuerdas? Sí, Esas claro. voces son las que conocemos como la voz del locutor. A mí nadie me puede decir, ay, es que Sonimar tiene una voz de locutora.
porque es que no me identifico con eso que estamos acostumbrados a voz de locutor. La voz de locutor es esa voz grave, engolada a veces, circunspecta, muy seria, muy seca, muy a lo Reniotolina, muy a lo, Y la bueno, aquí es una voz natural. exacto, pero Pero me estoy yendo muy Gilberto lejos, Correa, ¿no? Reni Tolina, Valdemaro Martínez, Valdemaro Martínez, César Miguel Rondón, por Iván Dios. Losh. Por Dios, bueno, estás mencionando grandes ligas, grandes ligas. Y Sí, son voces muy bien articuladas, muy bien preparadas, son unas voces extraordinarias. Fíjate, Gilberto Correa, con la edad que tiene, una voz impecable, impecable, envidiable. Bueno, que Dios se la guarde por muchos años más. Pero son voces que se han cultivado, eso sí. Ahora, lo que tú mencionabas de que las voces no se pueden cambiar, efectivamente las voces no se pueden cambiar a menos de que yo quiera hacer un doblaje, a menos de que yo quiera hacer una imitación, obviamente, y para eso también hay que estudiar, hay que preparar la voz, hay que saber de dónde sale la voz, una serie de técnicas necesarias para poder hacer esos cambios. Pero no que Sonimar hablaba de una manera y pasaron los años y habló de otra, no. A menos que mi voz sea afectada de manera quirúrgica. Por ejemplo, claro. hay personas que son operadas de amígdalas y les cambia ligeramente el tono de la voz, pero ya eso es otra cosa, ya eso es otro Por cantar. el flujo del aire, cambia el flujo del aire y Exactamente, modifica. cambia el flujo del aire con respecto a Sin las embargo, cuerdas la voz vocales. madura, tú puedes tener una voz que, digamos, dice, oye, es una buena semilla para este tipo de voz. Y con prácticas puedes ir, pues las cuerdas son unos músculos, las cuerdas vocales, que Sí. ellas hacen una regulación del flujo de aire, del pase de aire, para, Ujú. ya, puedes madurar. Puedes escuchar a un cantante hace 30 años escucharlo Claro, hoy y le ves una diferencia. Pero la claro. naturaleza hace que tu tono es el mismo. Claro, el que va cambiando cuando crecemos, lógicamente, cuando desarrollamos, El mismo. lógicamente, nuestra voz va a cambiar, pero eventualmente llega un momento en el que la voz ya no cambia. Que la voz se cansa, sí, y por eso podemos notar que está hablando una persona adulta, un adulto mayor, lo podemos distinguir de un hombre de 40 años, porque la voz se va agotando, se va cansando y va ligeramente cambiando, pero el tono no lo podemos cambiar, no Así lo es, podemos así es. Ahora, Sonia, vas modificar. a tener este webinar el próximo fin de semana. Coméntanos un poco de él. Sí, el webinar, en primer lugar lo quiero mencionar, cupos limitados, es el próximo 25, el próximo sábado 25 de 2 a 4 de la tarde. Son 2 horas, pero son intensas, que de hecho hay gente que me ha dicho, lo puedes hacer en 2 partes, porque tengo 1 hora y después tengo, bueno, en fin, pero son 2 horas de 2 a 4 de la tarde, este próximo sábado 25, un webinar en el que vamos a estar hablando no solamente de oratoria, de dicción, de las técnicas vocales, de la preparación de la voz, vamos a tener ejercicios de dicción, ejercicios de respiración, o sea, vamos a aprender a hablar y además vamos a aprender a controlar el miedo escénico, que es uno de Una los persona factores. que entre allí, ese webinar es para todos, para cualquier Sí, persona que sí, sí, tenga sí. cualquier objetivo, cualquier interés. Nada, yo lo que quiero es poder pararme, mirar a mi mamá en la cara y decirle, mamá, es que a mí no me gustan los espaguetis así, un ejemplo. Sí, realmente es un webinar que te prepara de forma integral, así que están cordialmente bienvenidos estudiantes, profesionales de cualquier índole, porque todos necesitamos aprender a hablar, a expresarnos, a conocer nuestra voz. Ah, porque hay gente que, por ejemplo, dice, es que a mí no me gusta hablar en público porque a mí no me gusta mi voz. Sabes que en nuestra cabeza nuestra voz suena distinto a como realmente se oye. Por eso Correcto. es que cuando grabamos una nota de voz y luego la escuchamos, ay, pero yo no hablo así, ¡ah! Pero yo sí hablo feo. Te escuchas el acento, te escuchas la respiración, te escuchas el verdadero tono de voz, que es un poquitico más agudo del que tú oyes en tu cabeza. En tu cabeza se oye más grave.
Y tiene una explicación lógica, porque bueno, el aire resuena, hace con los huesos de tu cráneo, de tu oído, y eso obviamente hace que suene un poquito más grave y te guste más, porque es la que estás acostumbrado a escuchar. Tú te escuchas a ti mismo. Claro. Pero cuando te escuchas a través de un auricular o te escuchas a través de un micrófono o de una grabación, te das cuenta cómo es realmente tu voz. Esa es tu verdadera voz. Y a partir de allí tú puedes hacer todas las correcciones que quieras. Mira, tengo que aprender a respirar, digo mucho una palabra, hago muchas pausas, me quedo sin vocabulario, me tiembla la voz, me cambia el tono porque me pongo nervioso, en fin. Te puedes descubrir muchísimas cosas cuando te grabas. Eso es una de las técnicas también que les explico con mayor detenimiento en el webinar. Cómo conocer nuestra voz y corregir esas cositas que no nos gustan, porque todo es perfectamente corregible. Algo que es pan nuestro de cada día para muchas personas, incluyéndonos a nosotros mismos que trabajamos con la voz, trabajamos con la comunicación, que son las muletillas. Ay, mira, Leo, en ¿Cómo este hacer momento, para tratar de o para librarme de las muletillas? Porque cuando yo hablo, entonces estoy diciendo, Sonimar, lo que pasa es que, ¿verdad? Tú sabes que como yo estaba allá en Maracaibo, ¿verdad? Y después fui a Caracas, ¿verdad? Y, oye, sí, ¿cómo puedo hacer para quitarme eso encima? decimos mucho, por ejemplo, ¿verdad? 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 Pero eso es una muletilla más de buscar reafirmación de lo que yo estoy diciendo que de lo que te voy a comentar a continuación. Ok. Hay otras muletillas como terminar las frases en no. ¿Sabías, no? Que cuando Ujú. estábamos, no. Y cuando llegamos, no, 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 esa es otra muletilla. Y en este momento yo siento, no sé por qué, con más ahínco, que estamos quizá ensuciando nuestra lengua con palabras sin sentido, sí, o con palabras que no tienen relación con lo que estamos diciendo. ¿Sabes? Por Ok. ejemplo, cuando decimos sabes, ¿sabes qué? O cuando decimos, bueno, nada. Bueno, nada que nada. Bueno, nada. ¿Qué? Bueno, nada que. Explica. O sea, estamos como ensuciando nuestro discurso de muletillas que no tienen sentido. O utilizamos palabras que terminan en mente. Es lo que sucede comúnmente. Porque sabes que probablemente, o justamente, porque justamente, y bueno, muchas de las personas que estén conectadas y que vean el live después se podrán ver identificadas que tienen una palabra que la tienen siempre pegada, 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 por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿O cómo podemos corregir algo que no sabemos? Porque a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que tenemos esa muletilla hasta que alguien nos lo dice. Por eso es tan importante para poder reconocer cómo nosotros hablamos y nos expresamos, es que nos grabemos y nos escuchemos cómo hablamos y qué decimos. Una vez que nosotros hemos identificado, por ejemplo, si es el tema de las muletillas, una vez que nosotros hemos identificado, oye, estoy repitiendo mucho, probablemente. Y todo lo termino con probablemente o acompaño probablemente. Vamos a escuchar el mismo discurso si yo omito esa palabra, a ver si tiene el mismo sentido. Y lo más seguro es que también tenga sentido y lo mejore. Y lo mejore. Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar sustitutos de esa palabra. Ah, probablemente, bueno, vamos a colocar tal vez, vamos a colocar quizá, que tal vez y quizás se pueden utilizar de manera indistinta. Con eso tengo. Entonces, digo probablemente una vez, digo quizás otra vez, digo tal vez otra vez, o mejor, hago una pausa, hago un silencio. Cuando yo sé que estoy a punto de pronunciar la palabra, hago un silencio breve y continúo. Esa es la mejor técnica para evitar las muletillas. Reconocer esa palabra que te está ensuciando el discurso y hacer la pausa. O reconocer cuáles son las alternativas que tienes para sustituirla. Es muy importante. Por eso es que siempre recomiendo la lectura, Leo. Leer. Pero no leer un post en Instagram. Leer, buscar un libro, ver sus páginas, comérselo,
comprenderlo. Si no lo entiendes, vuélvelo a leer. Si no te enganchaste, deséchalo y busca otro. Cuando digo deséchalo, quiero decir, apártalo y busca otro con el que te puedas enganchar, porque siento que la lectura, mejor dicho, estoy segura que la lectura es lo que nos va a apartar de las pesadillas de las muletillas. ¿Por qué? Porque va a enriquecer nuestro vocabulario, porque nos va a permitir conocer muchísimas más palabras, nos va a permitir conocer sinónimos que nos van a hacer más ligeros, incluso en nuestro discurso. Te La da hasta lectura ante contenido para todo. de qué hablar. Claro, además de eso, yo tengo en mi página web, Leo, tengo un post que es justamente de eso, porque no siempre nos acostumbran a leer desde pequeños, sobre todo quizás si nuestros padres no tienen el hábito de la lectura, pero no quiere decir con esto que no podamos nosotros hacernos el hábito más adelante, sobre todo si sabemos que lo necesitamos, ¿ok? Entonces, tengo varias técnicas allí para los papás que puedan incentivar a sus hijos a la lectura. Y nosotros también, sencillamente con ir a una librería, vamos a decirlo de ese modo, a una biblioteca o a una librería, y vamos a buscar el libro que nos llame más la atención por su portada. Ujú. Nos llamó la atención la portada, vamos a ver el título. Ah, pero el título ya no me gustó, voy y busco otro. Y buscamos una alternativa con la que finalmente hagamos clic. Con ese me voy a quedar y ese libro lo voy a leer. Esa es la idea, que consigas una Cualquier libro, lectura que el te que te guste. agrade. Claro, de lo que te guste, de lo que te llame la atención, del género que te guste, si es comedia, si es novela, si es drama, pero que te guste, que te llame la atención, para que no lo deseches. Como dice uno, las primeras de cambio no lo vayas a desechar, para que te puedas enganchar con esa lectura y te quedes allí con ella hasta que lo termines. Esa es una técnica buenísima para poder controlar el tema de las muletillas, que podamos además adquirir conocimiento, cultura general, que es tan importante, y como dices tú, que tengamos temas de qué hablar. Que es fundamental una persona que quiera. A ver, uno utiliza la etiqueta de buen orador porque son las palabras adecuadas, lo que estás es hablando, estás orando, estás haciendo la conversación. Pero para darle un término coloquial, para que hables bien, que seas un buen hablante. Ahora, hay Exactamente. otra cosa ahí en el proceso de una persona que quiera alcanzar, convertirse para sí mismo en un buen hablante, que es escuchar. Ay, Leo, pero es que me lo sacaste así la palabra de la boca. Cuéntame, pues. Porque es que no podemos ser buenos hablantes si primero no somos buenos oyentes. Si primero no escuchamos, si no prestamos atención. Y hay muchas formas de poder conectar con nuestra audiencia, pero escucharla es la más importante, porque así tú vas a saber cómo les vas a hablar, qué quieren escuchar, cómo lo tienes que decir, de quién te estás rodeando. Si no escuchas bien, si no prestas atención, o por lo menos muestras atención a lo que estás escuchando, pues nunca vas a poder ser un buen hablante. Vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar, no vas a dejar hablar a los demás y sobre todo vas a hablar desde el yo. Porque yo, porque tú sabes que yo, porque yo hice, porque yo estuve, porque yo fui, porque yo, no, porque tú, yo más. Tenemos que aprender a escuchar. Y yo creo que tú sí sabes escuchar. Tú eres el que debería hablarnos de escuchar. En algún momento, prefiero en este momento aprender a escuchar. Sí, justamente, para aprender a hablar hay que aprender a escuchar. Uno de los simbolismos que se le daba a la mascarilla, buscándole el lado positivo a esto de la pandemia, quedarse en casa, a tener que conectarse con la gente a través de, o sea, con una mascarilla, con una defensa, era precisamente era hacer silencio y escuchar más, porque lo que se tapaba era la boca. Y le Se prestamos más tapaba atención, Leo. y Sí, las orejas se paraban. exactamente. Y le prestamos también más atención al lenguaje corporal, que Pero es que también el cuerpo habla. todo habla, Leo. Todo habla. Habla de mí mi manera de peinarme, hablan de mí mis ojos, mis cejas, hablan de mí mis gestos, hablan de mí mis manos, mi manera de moverme, de caminar. Todo de nosotros habla, todo.
A veces, bueno, hay personas más que otras o más expresivas que otras, pero sin duda alguna que hasta el que menos se mueve habla de cómo es su personalidad, de cómo son sus características, de cómo se expresa. Pues todo en nosotros habla. Por Y, eso, dime. no, te iba a decir precisamente a propósito de que el cuerpo habla y que todo expresa, gracias a María Alice Coach por esa opinión que está dando de nosotros, mi admiración y respeto a los gracias a ti Ay, por estar gracias, qué con nosotros. bella. Gracias. Es que debe llevar también una congruencia, porque yo puedo de pronto estar, no sé, se me ocurre, aquí yo inventando, aprendiendo contigo hoy. Ah, es que estoy muy triste, estoy triste. Y tú dices, ya va, ¿cómo es esto? Está triste, pero está sonriente. Hay algo aquí, no sé. Tiene que ir una, tiene que haber una congruencia entre Sí, cómo muevo el cuerpo, cómo, qué es lo que estoy, con lo que estoy diciendo, cómo sí, miro. Todas claro. esas cositas también las vamos a aprender en ese webinar. Exactamente, exactamente porque con nuestro cuerpo debe haber una coherencia con lo que decimos. Es bastante difícil que no haya esa coherencia, porque como tú mismo lo acabas de emular, es difícil que yo diga, no, sí que estoy hecho un mar de lágrimas, esto es terrible lo que nos está pasando aquí. No, ¿verdad? Eso no existe. Eso no existe. A menos que, claro está, estemos ocultando algo, estemos fingiendo, estemos diciendo mentiras. Pero es importante que conozcamos también nuestro cuerpo y cómo expresarnos. ¿Cuál es la lectura que le podemos dar, por ejemplo, al movimiento de nuestras manos? Aquí no se ven mucho, pero ¿cuál es la lectura que le damos al movimiento de nuestras manos? Si las tenemos ambas tomadas, si las tenemos de esta forma, si las tenemos de esta forma, si yo te apunto cuando hablo, o sea, son signos y símbolos que caracterizamos cuando estamos hablando y que lógicamente tienen un significado. Y también los vamos a aprender a leer en el webinar del sábado, que por eso, porque tiene mucho que ver con la oratoria, mucho que ver, no, tiene todo que ver con la oratoria. Y también con nuestra expresión corporal, porque vamos a hablar no solamente de la oratoria, vamos a hablar de expresión corporal, como te dije que todo habla, y también del miedo escénico. Son como tres capítulos bien interesantes que los que vamos a andar el próximo sábado. Para ir cerrando, el miedo escénico. Bendita pareja de palabras que uno desde niño las pasea por la mente de cada quien cuando a uno le decían, Leonardo, párate frente al pizarrón y vas a hablar de, no sé, suma y resta. Y bueno, profesor, y las manos aquí, todo y uno sudaba y que no sé qué decir, Sí, que salen las claro, palabras. claro, claro. Y entonces el maestro le decía al representante, mire que su hijo es muy tímido, no sabe. Pero si en la casa no es así, si en la casa es dicharachero y habla muchísimo y se sabe expresar y habla con todo el mundo. Hay un factor importante y que es la preparación. Porque todos los escenarios no son iguales, todas nuestras audiencias no son iguales. ¿En qué entonces deberíamos poner nuestra atención? En la preparación. Mira, Leo, hasta para improvisar hay que prepararse. Yo he tomado esta frase como un lema. Hasta para improvisar hay que prepararse. ¿Tú crees, por ejemplo, que un maestro de ceremonia no está preparado? Maestro de ceremonia se prepara, estudia su audiencia. Se puede permitir la improvisación, pero dentro de un esquema, dentro de una estructura que él ya ha estudiado y ha preparado. Por eso es que digo, hasta para improvisar hay que prepararse, porque no podemos dejarle la improvisación a la ignorancia, porque estaríamos cometiendo un gravísimo error. Uno de los Entonces, artes más difíciles de dominar, la improvisación. Es un arte. exactamente, exactamente. Pero la podemos dominar, Sí, claro, la por supuesto. podemos dominar. Claro que sí, pero hay que prepararse. Tenemos cómo prepararnos y en el webinar del sábado se los puedo contar. Cómo nos preparamos nosotros para controlar el miedo escénico. Es mentira que Daniel Sarcos cuando se monta en una tarima no tiene nervios, No, no por tiene un supuesto. frito que le corre por el estómago.
por decirte una palabra, por decirte un nombre. Una persona sumamente experimentada, un maravilloso animador, presentador, hasta ahora es cantante. ¿Tú crees que cuando se sube una tarima que tiene años haciéndolo, ya para él eso es algo que es, ¿no? No, siempre hay esa cosquillita, siempre hay ese pálpito más fuerte en el corazón que nos pasa a todos. Yo te aseguro, Leo, que tú te pones detrás de un micrófono y también sientes esa emoción, Mira, claro, porque cada si vez no lo sentimos no que estaba estuviéramos vivos. en la cabina o cada vez que yo estaba en el estudio, tenía temor, tenía miedo, Claro, obvio, siempre, siempre, porque era un tema nuevo el que iba a hablar, porque era una circunstancia nueva, porque todos los días somos diferentes. sí, Pero precisamente aprendí a hacer algo que es fundamental, que es a utilizar las emociones negativas, para darle esa etiqueta que no es negativa, el miedo, como motor. O sea, el miedo exactamente. escénico, tengo miedo escénico, ok, eso es lo que te va a impulsar. El miedo es el que te va a impulsar. Exactamente, y una de las técnicas, se las voy a adelantar por acá, de las técnicas para tratar de controlar el miedo escénico es justamente identificar que realmente estás sintiendo temor, que tienes miedo, que te están temblando las piernas, que te tiemblan las manos y hasta te tiembla la voz. Identifícalo, abraza ese sentimiento que tienes para que veas cómo lo empiezas a controlar, para que veas cómo lo empiezas a dominar. Eso, entre muchas otras técnicas, respiración, preparación, cómo se prepara un orador, cómo se prepara un maestro de ceremonia, cómo se prepara un conferencista, cómo se prepara un docente. Todos tienen algo en común, todos tienen algo en común, pero lo importante es que eso se puede dominar. Esa es la buena noticia, que el miedo escénico se puede dominar. Y todos podemos salir adelante valiéndonos de experiencias anteriores, teniendo un mentor, obviamente preparándonos, buscando calificativos positivos para nosotros mismos, halagándonos y visualizando que luego que haya terminado este episodio, pues va a salir todo muy bien. Habrá salido todo muy bien. Muchas técnicas que podemos utilizar para vencer el miedo escénico. Esa es la idea. Bueno, coméntanos entonces ya para cerrar, hora, día, vehículos, a por dónde lo vamos a ver, si tiene algún costo el webinar, tus redes sociales. Yo no sé por qué, aprovechar que las redes son un poco más informales que lo tradicional de la televisión. No puedo escribir en comentarios, yo mismo no puedo escribir y quería anclar el mensaje de tu red social y el tema y no lo puedo hacer. A ver, yo te lo escribo y Al, lo al, anclas, porque yo al no lo puedo anclar, pero tú sí lo puedes anclar. ok, A ver, ¿por qué? Algún millennial, ese es requiere millennial. a ver, oratoria práctica, que es el tema, el título, webinar de oratoria práctica, 25 de junio, 2 a 4 p.m. Hora Venezuela, hora este de los Estados Unidos. Sí, hora del este y hora de Venezuela. A ver, ¿qué más les iba a colocar? Bueno, Tu red social. exactamente. A ver, aquí tú anclas el comentario allí y listo. Ahora, Y ¿cómo lo hago? listo. Lo otro. A ver, Bueno, tú tocas que allí lo dejo presionado, ¿no? tocas el comentario y a la derecha te va a aparecer un pin para que lo ancles. Bueno, es que no me Bueno, no aparece. importa si Porque, yo te puedo pasar también el post para que lo publiques allí entre tu comunidad, lo claro, puedan con ver. mucho gusto, porque sé que es de gran valor Gracias, esta Leo. información que estás brindando, sé de tu trayectoria al respecto y hay que aprovechar esto. Bueno, dilo, la que El próximo sábado, 25 de junio, de 2 a 4 de la tarde, vamos a tener un maravilloso webinar a través de la plataforma Zoom, en el que vamos a poder hablar acerca de la oratoria, de la dicción, de las técnicas para un buen orador. No tienes que eh, querer ser un orador, pues con que seas profesional, estudiante y quieras expresarte mejor, quieras que tu mensaje llegue mejor, pues este webinar va a ser para ti. Que yo soy youtuber, te va a servir. Que yo hago reels, hago videos, hago podcast, este webinar te va a servir porque te va a brindar las herramientas necesarias para que tu mensaje llegue realmente no solamente a la audiencia que quieres llegar, sino que trascienda el mensaje que tú estás dando. Vamos a hablar de miedo escénico y de muchísimas cosas más. Así que ya saben, 25 de junio, el próximo sábado, de 2 a 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, y
Venezuela. @SonyBabiquian es mi cuenta, ahí pueden buscar la información, me la pueden solicitar a través de mensaje directo también. Va a ser plataforma Zoom, Google Meet. A través de la plataforma Zoom. A través de la plataforma Zoom. Sí, okay. ¿Tiene algún costo? Sí, por supuesto, por supuesto. Son 2 horas de información intensa. Les voy a dar además a través de unos documentos en PDF, a cada quien le va a llegar por correo su documento PDF con ejercicios prácticos, con vocabulario para que tengan a la mano y lo puedan practicar, y por supuesto el certificado de participación. Las 2 horas de webinar, $45, pagaderos por casi que todas las plataformas de pago disponibles en el momento. Así que estoy a la orden, Leo, y de verdad te agradezco nuevamente por la oportunidad y por, bueno, permitirme conversar contigo de este tema que nos apasiona a ambos. Sí, señora. Yo honrado, complacido también contigo de que hayas aceptado esta invitación. Pásame el post también para colaborar contigo y con las personas que lo vean, porque no es una cuestión de beneficio netamente para Sonimar o para Leo, si fuese el caso. Es que la oratoria, el saber comunicarse, expresarse, hablar, el poder lograr que nuestro mensaje impacte. No tienes que ser un vendedor de algún producto, porque la realidad es que todos somos vendedores, vendemos nuestra propia personalidad, nuestra propia imagen. Es fundamental. El éxito precisamente de los grandes millonarios que se conocen en el mundo, de los grandes personajes de la historia, es porque siempre aprendieron a cómo comunicarse. Es porque son excelentes comunicadores, exactamente. Lo has dicho de manera magistral. Es así, es así. Ojalá en las escuelas el tema de la comunicación y de la oratoria tuviera más peso. Yo creo que tuviéramos más líderes, tuviéramos más mentores en ese aspecto. Pero también estoy consciente de que las cosas están cambiando y están cambiando para mejor, porque la gente se está dando cuenta. Paso a paso, todo se va alcanzando. Sí, así es. La gente se está dando cuenta que saber comunicar es fundamental para cualquier cosa que nos propongamos en la vida. Así es. Bueno, Sony, muchísimas gracias, amor. Estamos entonces en contacto. Seguro que sí. Gracias, Leo. De verdad, 1.000.000 de gracias por la invitación. Te envío un abrazo a ti y a toda tu comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, Sonimar Babiquian, ya lo saben, el próximo sábado de 2 a 4 de la tarde en el horario del este, horario de Venezuela, para que disfruten de este maravilloso webinar de oratoria práctica recomendado al 100%. Yo por mi parte les voy a decir hasta el próximo miércoles en el clásico Un Placer Saludarte, nuestro programa de todos los miércoles, nuestro live con entrevistas, con temas para conversar. Y por supuesto, gracias por seguirme, @LeoPérezCoach, y estar pendiente también de mis contenidos. Un placer saludarte en el podcast y Leonardo Pérez en el YouTube, para que puedan disfrutar de todas las cosas que queremos compartir con ustedes, que le comunicamos y que, gracias a Dios, han sido muy bien recibidas. Ya lo saben, más que hacer lo que queramos es querer lo que hacemos, lo que hace la vida. Una bendición. Feliz noche.